Entonces vuelvo a la pregunta. A ver, Tatetía, a ver quién es el primero que me responde. ¿Por qué Dios permite que te vaya mal? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, la aflicción? ¿Por qué Dios permite que, como leímos en Hebreos 11, que una persona que es fiel y de buen testimonio no reciba la promesa? ¿Por qué Dios permite que empecemos por la parte más leve para explicar? ¿Por qué Dios permite que aquellos que no le conocen y pasan determinado tipo de aflicciones no lleguen a conocerlo y se mueran? ¿Quién va a responder? ¿Quién se anima a responder? Aquí hay una sonrisa que quiere responder. Tenemos que tener primeros planos por acá. No, es vos la sonrisa es tuya. Ok, no hay problema. ¿Viste? ¿Viste? ¿Por qué Dios permite que nos vaya mal? Pensaba en muchos pasajes, se me venían a la cabeza. Pensaba en que Moisés no entró a la tierra prometida. Pensaba en que los discípulos todos fueron mártires. Pensaba en la gente que nombró la palabra cuando lo leíste, cómo terminaron. Y capaz que tenemos un concepto erróneo de lo que esperamos del Evangelio. Muchos, al haberlo vendido mal, creen que venir a la iglesia para que te vaya bien, y Jesús dice, carga tu cruz y seguime. Entonces digo, el concepto erróneo está dentro nuestro, no dentro del mensaje que nos manda Dios. Y tenemos que pensar y entender más la palabra, conocer más la palabra para poder ver que no todo es color de rosa y que vive hablando, o sea, la palabra manifiesta un montón de pasajes, y es más, dice, estos son malos tiempos, lo dice, son días malos, Efesios 15:16, estos son días malos, dice. Entonces nosotros tenemos el mal concepto de los días que estamos viviendo. La palabra ya dice, estos son días malos. ¿Querés que lo empeore? Hasta en un momento, en otro pasaje dice Juan 4:23. Primera Juan creo que es 4:23. No, Juan 4:23, perdón. Dice, mirá lo que dice. Dice que los días que nosotros vivimos... y eso que tiene machete, ¿eh? Sí. Dale. Estoy tratando de no entrar en un tema para... Dice, es más, él habla ya hasta de los días malos y del anticristo, y dice, ¡pac! Le tengo que sacar el chip a este hombre en la cabeza. No, pero salgo ya de ahí, es para comprender... dice el operador que acerques el micrófono. Es para comprender que la palabra misma dice que estos son días malos, y por suerte nos da mucha buena palabra para entender cómo tenemos que afrontar estos días. Esperá que estoy buscando el versículo que vos decías. A ver cuál de los dos es. ¿El de Juan? Sí. No, por eso me equivoqué. Pero Juan 4:23 habla de la adoración, tampoco es. Efesios 15:16. El de Juan. Los días malos. El de Juan. Bueno, entonces lo anoté mal, 4:23 anoté. Bueno, ok. ¿Qué? Todo números. No, y Levítico ni te cuento, es peor todavía. ¿Puede ser que a veces nosotros pensamos que porque estamos en el Evangelio todas las cosas nos tienen que ir bien? Esa es la consecuencia del Evangelio de la Prosperidad. Una mala enseñanza sobre qué significa el Evangelio, qué es ser cristiano. Claro. Bueno, últimamente en este contexto muchos que están pasando por situaciones malas, que le tocó vivir circunstancias difíciles, hay gente que hasta le ha tocado un ser querido, lo primero que se toma son las promesas. A mí lo que me pasó cuando me tocó lo de Dante, lo que oraba a Dios era, vos me diste promesas aún en sueño, me diste su nombre, me diste esto, y uno dice, si me diste estas promesas con él, ¿por qué pasa por esto? Si vos le diste promesas a esta persona, ¿por qué le tocó este fin? Y a veces no nos damos cuenta que las cosas que están pasando o lo que le está pasando a esa persona, primeramente nos moldea a nosotros. Últimamente, no sé si está bien decir esto, pero últimamente a mí como papá me moldeó muchísimo. Tanto de observar detalles, de
de mirar desde otro punto. Hoy por hoy, hasta cuando te dice 2 palabras juntas, es una felicidad, es un gozo. Que antes por ahí lo tomaba como algo normal, algo trivial. Dijo, papá, quiero esto. Lo tomabas como algo normal. Hoy encontrás detalles, vivís ciertas cosas, le agradeces al Señor por otras y vas creciendo en madurez. Entonces uno dice, pero si el Señor me puso estas promesas, ¿por qué pasan estas cosas? Y esto tal vez es parte también del Evangelio. No es, como bien dijo, no es todo color de rosas. El Evangelio tiene esas cosas que te va trasvasando, transformando y llegar a una madurez donde te das cuenta para qué realmente estás como iglesia. Porque vas a ser el punto de apoyo de otras personas, que bien lo dice siempre el apóstol Pablo en Corintios. Ustedes están para que después puedan hablarle a los demás. Y eso creo que es lo que nosotros no estamos aceptando desde el punto de ser cristianos, ser iglesia. Queremos que todas las cosas nos vayan bien porque es el Evangelio que se nos vendió. No sé si coincide. Sí, perfecto. No. Estaba copado escuchando. ¿Por qué la falta de cumplimiento de promesas significa que Dios no está? Que es justamente la explicación de ese versículo que leímos recién. Que Dios no cumpla la promesa, ¿significa que Dios no está? No contestes. Que Dios no cumpla la promesa, ¿significa que no la va a cumplir? Perfecto. Para mí Dios está en medio de la promesa. Y si aún no lo veo cumplido, por ahí no es lo que yo esperaba de esa promesa. Por ahí la promesa corre por otro lado. Porque ese es un punto muy importante. Claro. Para mí, por ahí lo que nosotros esperamos como promesa no es lo que Dios me había prometido. Muchas veces nosotros entendemos mal la promesa y nos aferramos a ella y por ahí Dios te está hablando de otra cosa. Y vos decís, entonces Dios no hizo. Y si vos ves todo lo que transcurrió previamente y ves el cambio y la transformación, o tal vez las personas que se acercaron justamente por ese acto, entonces la promesa de Dios sí se cumplió, que es lo que no estamos viendo. Porque solamente miramos nuestro beneficio y no el bien en general o el bien común. ¿Qué pasa cuando vos tenés puesta, no sé, una expectativa, toda tu esperanza en algo determinado? Cualquier cosa, ¿eh? Vos dijiste de Dante, pero puede ser cualquier cosa. Vos esperás eso, plantaste la semilla y esperás que crezca la planta. Y la regás y la planta capaz que empieza a asomar y de golpe la planta se murió. ¿Qué te pasa en tu vida? ¿Qué sentís? Frustración, fracaso. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Entonces, pero la pregunta yo creo es, ¿tenía que haber estado tan pendiente de eso? Claro. No. Y eso me parece que son las cosas que nos enseñan. Capaz que no tenías que ponerte, de estar enfocado en esa promesa específica o en esa situación, sino tomar las cosas que Dios te dijo como parte de un todo. Y dentro de ese todo, de todo ese todo, está el cumplimiento de una promesa, que tiene que ver con un montón de factores. Capaz que es un poco difícil hablar de los tiempos de cumplimiento, porque siempre son muy independientes. Pero, no sé, ¿por qué se mueren los inocentes? Como dije antes, ¿por qué hay las tormentas? ¿Por qué se mueren los chicos? ¿Por qué vino la pandemia? ¿Por qué Dios mandó? Porque cuando empezó el año pasado fue brava la cosa con esto. Cuando empezó la situación de la pandemia. Te cerré todas las iglesias. No solamente eso, un poco antes. Cuando empezó la pandemia aparecieron los Christianators. Inmediatamente me tuve que parar de mano con más de uno. Esto es juicio de Dios. Es el juicio de Dios sobre la tierra. Es el juicio de Dios sobre la humanidad que se olvidó de Dios. Es el juicio de Dios para castigar a los que solamente están poniendo su foco en las finanzas. Segunda, esta es la señal de la venida de Cristo. Esta es la señal que ya viene, ya está a la puerta, ya está, apareció la visión, ya está el reloj marcando las 12. Este es el momento. Todo cuento que demuestra solamente una cosa: desconocimiento bíblico total. En aquel momento, capaz que ustedes se acuerdan, hicimos una reunión para ver paso a paso lo que decía Mateo 24 sobre esas cosas, y que esto no es una señal, sino parte de un grupo de señales que todavía faltan muchas otras. ¿Naturales?
¿Qué tienen que ver las leyes naturales? A ver. Y muchas veces decimos el tsunami. También hay una ley natural. Pero Dios no tiene autoridad sobre las leyes naturales. Él dice que la Biblia misma dice, él puso los mares, le puso límite, puso la luna, puso esto y todo conformó un todo. Si nosotros mismos como humanos después queremos ser más que Dios o pensar que podemos modificar las cosas, y bueno, ahí ya Queda en nosotros. queda en nosotros. Sufrimos consecuencias de ponernos en el lugar de Dios y nos olvidamos de que hay toda una física y una ley natural que ya está puesto de un orden y nosotros queremos hacer la nuestra. Y después le echamos la culpa a Dios. Yo me río porque yo le llamo a eso falla de sistema. Así, justamente. ¿La Matrix? Sí, tal cual, tal cual. Que es lo que hablábamos ayer con la pastora, ¿te acordás? Es justamente ese punto. Tiene un hilo muy delgado con irse a una doctrina errónea. Es un hilo muy delgado, que es una de las doctrinas que estaban en la época de la primera iglesia, contra la que se enfrentó la iglesia, que decía, Dios creó todo. Y una vez que lo creó, lo largó, arréglate. Entonces Dios preparó un sistema, una manera, y arréglate. Por eso digo, no es que estés diciendo eso, es un hilo muy delgado que lo separa, como diciendo, bueno, Dios ya no se involucra más. Pero Dios sí se involucra. Ahora, nosotros somos responsables de las cosas que pasan. Somos responsables de los problemas climáticos, pero ¿y aquellas cosas de las que no somos responsables? ¿Cómo las recibimos? ¿Por qué pasan? ¿Por qué la gente se queda sin trabajo? ¿Por qué se muere aquel que tenía una promesa? Hago propósito para que suene bien. ¿Por qué se muere el que tenía promesa? Justo el Colo iba a responder eso. Colo, gracias.